Buenos días con todos los presentes. Vamos a analizar otro ejercicio de Reading de TOEFL IBT. En este caso, el tema es The Origin of Theater, es el origen del teatro. Bueno, yo lo voy a leer en español para que tengan una idea de qué trata esto y vamos a empezar el análisis de las preguntas. Dice: en búsqueda de describir los orígenes del teatro, dice, uno debe ser realmente de forma primaria o especulación. Desde ahí es poco concreto la evidencia de cuál es el esbozo. Dice: la más ampliamente aceptada teoría defendida por los antropologistas es en la parte tardía del siglo XIX y en las tempranas del siglo XX, visualiza que el teatro está emergiendo de rituales y el misticismo. El proceso percibido por estos antropologistas podría ser resumido brevemente. Durante las tempranas etapas de su desarrollo, una sociedad llegó a ser consciente de las fuerzas que parecían influir en el control de la alimentación y el bienestar, teniendo pequeños entendimientos de las causas de la naturaleza. Esto atribuye a ambos un deseable o no deseable ocurrencia para fuerzas mágicas sobrenaturales, y estas búsquedas por significados o respuestas para ganar el favor de estas fuerzas. Perciben una aparente conexión entre ciertas acciones desarrolladas por un grupo y el resultado es deseado. Los grupos repiten, refinan y formalizan estas acciones dentro de ceremonias arregladas o rituales. Historias o mitos podrían luego crecer alrededor del ritual. Frecuentemente los mitos incluyen representaciones de estas fuerzas sobrenaturales y los ritos celebran una esperanza para influir, desarrollar, interpretar podría vestir disfraces y máscaras para representar las características míticas o fuerzas sobrenaturales en los rituales o en las comparaciones de las celebraciones. Como las personas llegan a ser más sofisticadas, esta concepción de fuerzas sobrenaturales y causas relacionadas podrían cambiar. Como un resultado de esto se podría abandonar o modificar algunos ritos, pero la mística, los mitos que han crecido alrededor de los ritos podrían continuar como parte del grupo oral del grupo oral de la tradición, y podrían incluso venir a ser actuados debajo de las condiciones o divorciados de estos ritos. Luego esto ocurre. El primer paso ha sido tomado hacia el teatro o dirigiendo al teatro como una actividad autónoma, y después de eso entretenimiento y valores estéticos podrían gradualmente reemplazar las formas de los misticismos y socialmente ser concernientemente más eficiente. A pesar de que el origen, el ritual ha sido largamente
ha sido extensamente más popular. Esto no significa que sea la única teoría acerca de cómo el teatro vino a ser. Storytelling, que deberían ser leyendas o contar historias, ha sido el propósito de cómo es otra alternativa. Debajo de esta teoría relaciona o relata escuchando las historias se ha visto como una forma fundamental de placer humano. ¿Sí? Los contadores de un evento, una caza, una batalla o una hazaña, es elaborado a través de una pantomime del narrador y es interpretado y eventualmente a través del cual el rol ha sido asumido por un personaje diferente. Una cercana relación de teoría que visualiza el teatro como una envoltura fuera de las bailes y es primeramente una pantomima rítmica o gimnástica, o desde las imitaciones de animales, de los ruidos animales o sonidos y sonidos, admiración del desarrollo de habilidades, virtuosidad y gracia han sido vistos como motivación para elaborar las actividades dentro de completas realizaciones y desarrollos teatrales. Dice, en adición, para explorar los posibles antecedentes del teatro, estudiosos han además teorizado acerca de los motivos que dirigen a la persona a desarrollar el teatro, porque hicieron que el teatro se desarrolle y por qué fue que este valor después es cesado para realizar la función o ritual. Más respuestas regresan a la teoría acerca de que la mente humana y básicamente los humanos necesitaban. Dice, un paso fuerte o por Aristóteles en el cuarto siglo BC, antes de Cristo, visualiza a los humanos como personas naturalmente que imitan, como haciendo o tomando placer en imitar personas, cosas y acciones y viendo tales imitaciones. Otro avance en el siglo XX sugiere que los humanos tienen un regalo o placer por la fantasía, a través del cual ellos buscan reformar la realidad de una forma más satisfactoria que lo que encuentran en su vida diaria. Así, la fantasía o la ficción, en el cual el drama es uno de estos, permite a las personas para direccionar objetivamente sus ansiedades y miedos, confrontar estos y realizar sus esperanzas en ficción y no en hechos. El teatro luego es una herramienta por la cual las personas definen un mundo para escapar de sus realidades no placenteras. Pero el humano instintivamente imita o tiene una inclinación por las fantasías. Por estas mismas se dirigen a un autónomo teatro. Por lo tanto, explicaciones adicionales son necesarias. Una necesaria condición parece ser algo
de desapego, detachab, desapego a la visualización de los problemas de la humanidad o humanos. Por ejemplo, un signo de esta condición es la apariencia de la visión cómica. Desde la comedia requiere suficiente desapego para visualizar algunas desviaciones de las normas sociales, ridiculizando como tanto que un teatro serio al bienestar de un grupo entero. O sea, lo que trata de decir es que usan la comedia para desapegarse de la visión seria de la realidad. Ese es el problema, que hay que tratar de extraer lo que se trata de decir, ¿no? Dice, otra condición que contribuye al desarrollo del teatro autónomo es la emergencia de un estético sentido. Por ejemplo, algunas tempranas sociedades cesaron de considerar ciertos rituales esenciales en su bienestar y abandonaron estos. Sin embargo, ellos retienen como parte de sus tradiciones orales el misticismo que tiene crecimiento alrededor de los ritos, y admiran estos por sus estéticas o artísticas cualidades más que por sus religiosas utilidades o sus beneficios religiosos. Y entonces eso vendría a ser la explicación de todo esto. Ahora vamos a analizar pregunta por pregunta. Pregunta 1 dice: According to the paragraph 1, theory of the origin of theater. Acuerdo con el párrafo 1, las teorías del origen del teatro. Ya, son principalmente hipotéticas, porque esa es la respuesta. Aquí dice, en búsqueda para describir los orígenes del teatro, dice, esta debería ser principalmente una especulación. Por eso aquí lo está diciendo, y por eso la respuesta es que son principalmente hipotéticas. Literal B dice, están bien soportadas por la evidencia factual. Bueno, esa no es la respuesta porque no está bien sustentada. Literal C, raramente han sido agregadas soportadas por antropologistas. Literal D, donde expresan en las tempranas etapas del desarrollo del teatro. Están expresadas en las tempranas etapas del desarrollo del teatro. También es falso. Ya, pregunta 2. Dice, de acuerdo al párrafo 1, ¿por qué hacen algunas sociedades desarrollan y repiten acciones ceremoniales? La respuesta es para incrementar la prosperidad de la sociedad. ¿Dónde dice eso? Esto lo dice en el párrafo 1. Vamos leyendo. En búsqueda para describir los orígenes del teatro, uno debería ser principalmente la especulación. Algunos de estos pequeñas concretas evidencias en las cuales se esbozan. La más ampliamente aceptada teoría defendida por los antropologistas es en el siglo XIX y cercano al siglo XX, evidencia que el teatro emerge del misticismo y los rituales. El proceso percibido por estos antropologistas podría ser asumido brevemente durante las tempranas etapas del desarrollo. Una sociedad llega a ser consciente de fuerzas que aparecen en influencia del control de la alimentación y el bienestar. Entonces aquí dice que se enfocan en fuerzas para el bienestar de la sociedad. Por eso tiene que ver con esto, para incrementar la prosperidad de la sociedad. Teniendo pequeños entendimientos de natural fuerzas, estos atribuyen ambos deseables y no deseables ocurrencias para fuerzas sobrenaturales o mágicas. Y estas búsquedas por significados de ganar el favor de estas fuerzas perseveran y aparentemente conexión entre ciertas acciones desarrolladas por grupos y por los resultados que estos desean. El grupo repite, refina y formaliza estas acciones dentro de arreglar ceremonias o rituales. Ya. Lo dice implícitamente, ¿no? Para incrementar la prosperidad de la sociedad. Las otras opciones dicen, para establecer un positivo conexión entre los miembros de la sociedad. En ningún lado dice eso. Literal B, para ayudar a los miembros de la sociedad a tener un mejor entendimiento de las fuerzas
controlando su alimentación y suplementación. Eso lo dice que sí, que quieren tratar de entender, pero el objetivo no es que quieren ayudar a la sociedad a entender, no es que quieren el bienestar de la sociedad a través de esas fuerzas. Literal C, para distinguir sus creencias de estas o otras sociedades. Ya tampoco es. A ver, la pregunta 3, me equivoqué. Hice la pregunta 3. La palabra tis en el pasaje se refiere a. La respuesta es la separación del misticismo de los ritos. ¿Y yo cuál puse? La acción de dejar afuera los ritos. ¿Qué se parece? Ya vamos a leer. Yo inferí que lo que trataba de decir es la separación de sacar a los ritos del teatro. Pero aquí dice que la respuesta correcta es la separación del misticismo de los ritos. Literal B dice, el divorcio del ritual, del desarrollo ritual del resto de la sociedad y la celebración de las fuerzas sobrenaturales. La respuesta es la C, la separación del misticismo de los ritos. Vamos a leer. Dice, historias podrían luego crecer alrededor de un ritual. Frecuentemente los mitos incluyen representaciones de estos sobrenaturales fuerzas que el rito celebra o espera a influir. Performance. Interpretar muchos vestimentas, costumbres y máscaras para representar las místicas características o sobrenaturales fuerzas en el ritual o en acompañamiento de las celebraciones. Cuando una persona llega a ser más sofisticada, esta concepción de sobrenatural fuerzas y causas relacionadas podrían cambiar. Como un resultado, esto podría abandonarse o modificarse estos ritos. Por eso yo puse como respuesta a la A, porque dice la acción de dejar afuera los ritos. Pero aquí más o menos como que lo dice. Pero acá dice. Pero el misticismo que tienen crecimiento alrededor de los ritos podría continuar como parte de este grupo oral de tradición. Y podría incluso llegar a ser actuado bajo las condiciones de divorciarse de estos ritos. Entonces aquí lo dice, la separación del misticismo y los ritos. Cuando esto ocurra, se refiere a lo que está acá. La separación, dice, pero el misticismo podría tener crecimiento alrededor de los ritos, podría continuar. Aquí dice que el misticismo continúa como parte de este grupo oral de tradición y podría incluso venir a ser actuado por debajo de las condiciones o bajo las condiciones de divorciarse de estos ritos. Por eso aquí la respuesta es la separación del misticismo de los ritos. Ya vamos con la pregunta 4. According to the paragraph 2, ¿qué podría causar que las sociedades abandonen ciertos ritos? La respuesta es desarrollo de nuevos entendimientos o porque estos ocurren. Desarrollo de nuevos entendimientos, understanding, de por qué estos eventos ocurren. Ahora aquí sí lo dice. ¿Por qué la gente abandona los ritos? Dice, historias podrían luego crecer alrededor del ritual. Frecuentemente los misticismos incluyen representaciones de fuerzas sobrenaturales que los ritos celebran o esperan influir. Performance. La interpretación podría vestir con máscaras y aquí es disfraces. Customers. Dejar cómo se pronuncia. Customers a máscaras para representar las características místicas o supernaturales fuerzas en los rituales o acompañamiento de las celebraciones. Aquí lo dice. Como una persona llega a ser más sofisticada, la concepción del sobrenatural, de las fuerzas naturales y las causas que las relacionan podría cambiar. Como resultado, esto podría abandonar o modificar algunos ritos. Pero el misticismo, hasta aquí. Aquí te está diciendo que cuando la persona es más consciente, abandona los ritos. Entonces, desarrolla un nuevo entendimiento
podría eventualmente ocurrir. ¿Qué cosa? El abandono de ciertos ritos. Por eso la respuesta es la B. La A dice, enfatizando teatro como entretenimiento, literal C, encontrando más sofisticados caminos para representar características místicas, literal D, moviendo desde un primario oral, una tradición primaria oral, a una tradición más escrita. Ya eso no tiene nada que ver. Pregunta 5. Todos los siguientes son mencionados en el párrafo 5 como posibles razones para dirigir a las sociedades a desarrollar el teatro, excepto. A ver, la primera, teatro permite a las personas hacer frente a sus miedos. Eso lo dice por acá. Por aquí dice, otra ventaja o otro avance en el siglo XX sugiere que los humanos tenían un regalo hacia la fantasía, a través de la cual ellos buscan reformar la realidad dentro de más formas satisfactorias que estos encuentran en su vida diaria. Así, la fantasía o la ficción permite a las personas obtener permite a las personas objetivizar sus ansiedades y miedos, confrontar estos. ¿Qué dice? Confrontar estos. Confront them. Por eso la respuesta literal es correcta. Permite a las personas hacer frente a sus miedos. Literal B. El teatro da una oportunidad para imaginar una mejor realidad. También lo dice por aquí. Permite a las personas objetivizar sus ansiedades. Sugiere que los humanos tienen una afición por la fantasía. Reformar la realidad dentro de una más satisfactoria. Ya entonces, por eso la respuesta B también es. La respuesta C. Teatro es un camino para disfrutar la imitación de otras personas. Eso también lo dice. También lo dice. Así que no lo voy a leer. El literal D es la respuesta que no está incluida. Porque dice, el teatro provee a personas la oportunidad de un mejor entendimiento de la mente humana. En ningún momento dice eso. Entonces, por eso esta no es. O sea, por eso la respuesta es la D, que vendría a ser la opción que no está incluida en el párrafo. La 6. Vamos con la 6. La 6 dice, ¿cuál de los siguientes mejor describe la organización del párrafo 5? Al párrafo 5 vamos a leerlo mejor, completo, para ver si no nos estamos equivocando. Para ver en qué me equivoqué, porque esta sí la hice mal. Al párrafo 5 dice, en adición, para explorar los posibles antecedentes del teatro, investigadores o estudiosos han además teorizado acerca de los motivos que dirigen a las personas a desarrollar el teatro, por qué hacen que el teatro se desarrolle y por qué fue este valor después de cesar a realizar la función o ritual, cesaron el hacer de trabajar con los rituales. Mejores respuestas han regresado en las teorías acerca de la mente humana y básicamente las necesidades humanas. Dice, un paso dado por Aristóteles en el cuarto siglo visualiza que los humanos son naturalmente imitativos, imitan naturalmente, como tomando placer de las imitaciones de las personas, cosas y acciones, y están viendo tales imitaciones, les gusta ver las imitaciones. Another dice, otro avance en el siglo XX sugiere que los humanos tienen una afición por la fantasía, a través de la cual ellos buscan reformar la realidad dentro de más formas satisfactorias que estos encuentran en su vida diaria. Así, la fantasía o la ficción, en cual drama es uno de estos, permite a las personas objetivamente sus ansiedades y miedos, confrontar estas y realizar sus esperanzas en ficción y no en hechos. El teatro luego es una herramienta
por la cual las personas definen un mundo para escapar de sus realidades no placenteras. Entonces, ¿cuál de las siguientes mejor describe la organización del párrafo 5? Es que no entiendo a qué se refiere bien con organización, pero vamos a ver. El autor presenta dos teorías para el histórico fenómeno. Entonces aquí la pregunta sería ¿cuáles serían las dos teorías? Literal B, o sea, esa es la respuesta correcta. Literal B dice, el autor argumenta contra las teorías que expresan los tempranos desarrollos del pasaje. Literal C, el autor argumenta por reemplazar viejas teorías con una nueva. Literal D, el autor señala problemas con dos teorías populares. La respuesta es el autor presenta dos teorías por un histórico fenómeno. La pregunta que yo me haría es cuáles son esas dos teorías. Vamos leyendo de nuevo. En edición, para explorar los posibles antecedentes del teatro, los investigadores tienen además teorizado acerca de motivos que dirigen a las personas a desarrollar el teatro. Porque el teatro se desarrolló y por qué fue valorado después y cesado de realizar la función de un ritual. Más respuestas regresan a la teoría acerca de la mente humana y básicamente las necesidades humanas. Una se sitúa, esta vendría a ser la primera. Una se sitúa por, a ver qué significa Ford. Una se sitúa por adelante por Aristóteles en el siglo IV a.C. Visualiza a los humanos como naturalmente tomando imitaciones del placer de las imitaciones, imitando personas, cosas y acciones y visualizando tales imitaciones. Another, avance, otra, esto vendría a ser la segunda. Avance en el siglo XX sugiere que los humanos tienen un apego por la fantasía, a través de la cual ellos buscan reformar la realidad dentro de más formas satisfactorias que encontradas en la vida diaria. Así, la fantasía o ficción, en la cual el drama forma parte de estas, permite a las personas visualizar objetivamente sus ansiedades y sus miedos, confrontar estos y realizar sus esperanzas en ficción y no en hechos. El teatro luego es una herramienta por la cual las personas definen un mundo para escapar de sus realidades no placenteras. Entonces sí, efectivamente está hablando de dos teorías. Aquí la muestra una y la otra. Solo que es difícil ver esa cuestión. Ya, pregunta 7. Pregunta 7. Pregunta 7 dice, ¿por qué hace que el autor menciona comedia? ¿O por qué el autor menciona la palabra comedia? La respuesta, para ayudar a explicar por qué el desapego, detachment, es necesario para desarrollar el teatro. Aquí lo dice, una necesaria condición parece ser un poco de desapego, una visión de los problemas de la humanidad. Vamos a más adelante, más arriba para el contexto. Dice, pero los humanos imitan la imitación, pero el instinto humano de imitar o una inclinación penchant por la fantasía, por estos mismos se dirige a un autónomo teatro. O sea, el instinto de imitar y una inclinación a la fantasía dirige a un autónomo teatro, un teatro autónomo. Por lo tanto, una aplicación adicional es necesaria. Una condición necesaria parece ser algo de desapego a los problemas de la humanidad, o a la visión de los problemas de la humanidad. Por ejemplo, un signo de esta condición es la apariencia de una visión cómica. Desde la comedia, requiere suficiente desapego de la visión de alguna desviación de
desde las normas sociales de ridiculizar tanto que un teatro serio hacia el bienestar de un grupo entero. A ver, ¿por qué hace que el autor mencione la comedia? Aquí lo dice que la comedia lo está mencionando como un ejemplo de por qué es necesario el desapego para desarrollar el teatro. Para ayudar a explicar por qué el desapego es necesario para el desarrollo del teatro. Esa es la respuesta correcta. Literal A. Para dar un ejemplo de los tempranos tipos de teatro. Nada que ver. Literal B. Para explicar cómo el teatro ayuda a la sociedad a responder a la amenaza del bienestar. Tampoco. Para mostrar cómo el desarrollo del teatro llegó a ser desapegado de otros miembros de la sociedad. Tampoco. Pregunta 8. ¿Cuál de las oraciones de abajo mejor expresa la esencial información en la sentences highlighted, la oración resaltada en el pasaje? Incorrectas opciones cambian el significado en importantes caminos hacia nuestra esencial información. Vamos a leer primero cuál es la opción, la frase resaltada. Dice, por ejemplo, algunas tempranas sociedades cesaron de considerar ciertos rituales esenciales para su bienestar y abandonaron estos. Sin embargo, ellos retienen como parte de su tradición oral los misticismos que han crecido alrededor de estos ritos y admiran estos por sus cualidades artísticas más que por sus valores religiosos o usos religiosos. Entonces, la respuesta es la D. Misticismos, mitos algunas veces sobrevivieron en una tradición de la sociedad porque, o en la tradición de la sociedad porque, o debido a sus cualidades artísticas, incluso después de que estos no representaban un considerado valor o beneficio religioso. O sea, se dieron cuenta que los mitos no servían para nada, pero los conservaron por sus valores artísticos. Eso es lo que resume el texto. Entonces, por eso la respuesta es la D. Ahora, la A, ¿qué dice? Dice, los ritos en la sociedad fueron más parecidos o más semejantes a retener en la tradición oral si estos mitos fueron admirados por sus cualidades artísticas. Aquí dice que, o sea, aquí está dando la visión de que los ritos no fueron retenidos, pero sí fueron retenidos por sus valores artísticos. Literal B. Las cualidades artísticas de los mitos fue algunas veces una esencial razón para que la sociedad abandonara esto de forma en la tradición oral. Completamente falso. Está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que por los valores artísticos abandonaron los mitos y no es así. Es al revés. Literal C. Algunas tempranas sociedades pararon de usar los mitos en sus prácticas religiosas cuando los ritos cesaron por ser vistos como útiles para el bienestar de la sociedad. Tampoco. No tiene nada que ver. Está diciendo algo inconsistente. Vamos con la 9. La 9 dice, mira los 4 cuadros, luego indica dónde la siguiente oración debería estar añadida en el pasaje, dónde podría estar la oración mejor ubicada. Ahora vamos a leer primero la frase. Dice, para mejorar el disfrute de sus escuchas, los cuentos storytellers o contadores de historias continuamente hacían sus historias más atractivas y memorables. Ahora leamos todo el contexto. La respuesta es la D. A través del origen del ritual habían sido largos. A través del origen del ritual tiene un largo parecido, había sido largo. El más popular
o por mucho tiempo, debe ser long es por mucho tiempo. Por mucho tiempo lo que significa. Aunque el origen del ritual, aunque el origen del ritual había sido por mucho tiempo, Ben Long, el más popular, no significa que sea la única teoría acerca de cómo el teatro vino a llegar a ser. Storytelling, los contadores de historias, han sido propuestos como una alternativa. Bajo esta teoría, relatan y relatadores y escuchadores de historias han sido vistos como una fundamental entretenimiento humano. Así, entonces aquí en este cuadrito debería ir la respuesta porque este es el D. A, B, C y D. Entonces ahí viene esto. Para mejorar el disfrute de sus escuchas, los contadores de historias continuamente hacían sus historias más atractivas y memorables. Y luego viene lo de acá. Así, el que llamaba, el que podría decir cuál sería el que contaba, contaba de un evento, una caza, una batalla o una hazaña, un logro, es elaborado a través de la pantomima del narrador y impersonalmente y eventualmente a través de cada rol siendo asumido por una diferente persona. Ya. Entonces aquí va en esta opción de aquí. Tienen que analizar bastante, ver dónde encaja. Por ejemplo, yo la puse en literal de ¿por qué? Porque aquí recién empieza a dar características de lo que vendría a ser los storytellers. Dice, storytelling has been proposed as alternative. Under this theory, relating and listening to a story are seen as fundamental human pleasure. Entonces ahí termina de hablar de los storytelling, por eso lo puse aquí. Porque luego no tiene sentido ponerlo al comienzo porque no se está tocando ese tema. Más bien ponerlo acá porque dice, para mejorar el disfrute de sus escuchas, los storytelling continuamente hacen que sus historias sean más atractivas y memorables. Entonces como que concluye. Por eso lo puse al final. Y es la respuesta correcta. Entonces aquí sí hay que analizar un poco porque la mayoría de los casos yo me equivoco aquí. Supongo que le pasa a mucha gente. Pregunta 10. La 10 ya saben que siempre es escoger las opciones que representan un resumen de todo el texto. Eso siempre es así, dice. Direction. Una oración introductoria para un breve resumen de los pasajes es provista abajo. Complete el resumen seleccionando 3 respuestas, escoge las expresiones que tengan las ideas principales más importantes del pasaje. Algunas oraciones no pertenecen al resumen porque estas expresan ideas que no son presentadas en el pasaje o son de menor valor en el pasaje. Esta pregunta es valorada por 2 puntos. Ya, vamos a ver. La respuesta correcta, hasta aquí sí la atiné, es F, E y B. Vamos leyendo todas. Igual. Dice A. La presencia del teatro es casi en todas las sociedades y ha ocurrido porque en tempranos contadores de historias viajaron a diferentes grupos viajaron para diferentes grupos a contar sus historias. Ya, eso es falso. Es una teoría. Y al final que se toca, pero no es la teoría principal. Literal B. Muchas teorías creen que el teatro surge cuando las sociedades actuaron fuera del misticismo para perseverar el bienestar social. Eso sí es verdad. Primero se basaban en el misticismo y los rituales, pero luego dejaron el misticismo y ahí se desarrolló el teatro. Por eso la respuesta B sí es correcta. La C dice, mientras más sofisticadas las sociedades llegaron a ser, ellos
mejor ellos podrían influir deseablemente ocurrencias a través del teatro. Esta no es la respuesta, pero déjame entender qué trata de decir. Déjame traducir toda la oración. Cuanto más sofisticadas se volvían las sociedades, mejor podrían influir en sucesos deseables a través de estrategias ritualizadas. Ya eso es falso, porque mientras más se volvieron sofisticadas, más abandonaron los rituales. Al contrario. Dice, mientras más sofisticadas las sociedades llegaron a ser, ellos mejor podrían influir deseablemente en ocurrencias a través de rituales teatralizados. Literal D. La literal D tampoco es. Literal D dice, algunas teorías de desarrollo de teatro se enfocan en cómo el teatro fue usado por grupos o líderes de grupos para gobernar otros miembros de la sociedad. Completamente falso. No tiene nada que ver. Literal E. Literal E sí es la respuesta correcta. Sí es una respuesta correcta. Dice, el teatro podría haber venido desde el placer humano recibido de las historias y movimientos rítmicos. Sí lo menciona en el párrafo, en la lectura, al final, cuando dice que los storytelling podrían haber sido una razón del surgimiento del teatro también. Por eso la respuesta E también es la F. La F también dice la F. Las capacidades humanas para la imitación y la fantasía son consideradas posibles razones por que las sociedades desarrollan el teatro. Correcto, eso sí lo menciono. Ya, espero que yo me haya dado a entender, y eso vendría a ser el ejercicio de hoy. Si deseas hacerlo, puedes colaborar con el canal, porque igual esta información es difícil de encontrar. Si deseas hacerlo, puedes colaborar con el canal dando clic en el enlace que dejaré en la descripción del video o aquí en el botón que dice gracias. Gracias por la atención prestada, esfuérzate mucho, estudia bastante, nos vemos.